Como les comentamos en la parte anterior del programa, se está llevando a cabo la Asamblea General Extraordinaria número 46 de la Organización de Estados Americanos, la OEA. El encuentro tuvo o ha tenido como objetivo principal la discusión de una política integral en la lucha contra las drogas en el continente. Juan Carlos Aguirre, enviado especial a Guatemala, ha tenido la oportunidad de conversar con el canciller del Ecuador, Ricardo Patiño, quien ha dicho que para afrontar la lucha contra el narcotráfico hay que tomar en cuenta también a los consumidores como principal causa de esta problemática. Veamos. Cobertura especial de NTN 24 de esta asamblea número 46, de esta asamblea ordinaria y general de cancilleres, de representantes de la Organización de los Estados Americanos que se lleva a cabo en Ciudad de Guatemala, donde el tema principal es la lucha contra el narcotráfico y lo que ha llamado el propio secretario José Miguel Insulza, el cambiar una guerra eterna contra esto que no ha traído resultados. Canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, gracias por estar con nosotros. Háblenos precisamente cuáles pueden ser esas propuestas para innovar una lucha contra el narcotráfico y cuáles pueden ser los compromisos reales, no solamente de los países de Sudamérica o de América Latina, sino también de los Estados Unidos. ¿Se están cumpliendo además? Bueno, un primer tema que hay que decir con claridad es que no debe enfocarse la discusión como la lucha contra el narcotráfico. Ese no es el problema principal. El problema principal son los consumidores. Si hay consumo, hay producción. Si hay demanda, hay oferta. Y ese es un problema que no se lo quiere tratar. Lastimosamente, desde muchos países del norte la discusión viene así. La lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico es parte del fenómeno. El fenómeno es el fenómeno de las drogas. Es un problema gravísimo, gravísimo. Y es un fenómeno que además hay que verlo desde su dimensión humana. Porque a veces lo vemos como una cuestión, a ver, cómo buscamos a esos grupos criminales, que son bandas criminales, por supuesto. Estamos claros, en eso coincidimos. ¿Cómo buscar esas bandas criminales para destruirlas? Y entonces ahí viene de por medio el negocio de las armas, las bases militares, el lavado de activos, etcétera. Una serie de cosas que se hacen en el norte. Hay que estar bien claro. La demanda, que es la principal motivación para la producción, se hace en el norte. El lavado de los dineros ilícitos se hace en el norte, porque allá se venden las drogas finalmente. Las armas que venden para todo ese negocio se hacen en el norte. Pero lastimosamente a veces aparece que es el sur el responsable, porque ahí se produce porque hay esa demanda. Entonces, está mal enfocado. El planteamiento del Ecuador es que el tema está mal enfocado y queremos seguir haciendo lo mismo que ha fracasado durante décadas enteras. Hay que hacer cosas distintas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que utilizar los recursos. Ojalá algunos países del norte utilicen el 1%, el 2% de sus recursos que usan para hacer guerra y para invadir países, que los usen para promover en una política de no consumo de drogas, para promover otro tipo de elementos de sociabilización en las sociedades del norte a efectos de que se disminuya el consumo de drogas. Un ejemplo muy concreto de cómo la demanda genera la oferta o no es lo que pasó en Argentina con las grandes cadenas de producción de pizzas. Quisieron entrar las grandes cadenas de producción de pizzas y la gente en Argentina dijo, no, yo como las pizzas mías, las pizzas de mi barrio, las pizzas tradicionales, y las cadenas de producción de pizzas tuvieron que irse de allá. Es decir, cuando la demanda no les favoreció, los productores tuvieron que irse. Cuando haya menos demanda de droga en el norte, que es en donde más se consume, y en donde, según la Federación Latinoamericana de Bancos, se lava el 80% de los recursos, que además las ganancias quedan allá, entonces nosotros también podremos disminuir, se podrá disminuir la producción de drogas en nuestra región. Es decir, la idea es cambiar el planteamiento del problema, el concepto del problema, y no seguir hablando de la lucha contra el narcotráfico, sino entender que hay un fenómeno de todo tipo, que es también de represión, pero tiene que ver también con lo social, con lo económico, con lo institucional, la degradación de muchas de las instituciones en nuestros países, no solamente en los países, digamos, del sur también, sino también en los países del norte, con la infiltración de estos grupos criminales. Ecuador entonces podría estar planteando que tal vez en esta lucha, en este combate, digámoslo así, contra el narcotráfico, contra el consumo, es Estados Unidos en este momento que no está cumpliendo con esos compromisos de disminuir la demanda y están enfocados entonces en decir que el problema es la producción. Sí, la principal responsabilidad está allá. Yo no quiero decir que es el gobierno de los Estados Unidos responsable, no se trata de decir eso, pero sí, el problema está principalmente allá.
como lo dijo Galeano, nosotros ponemos los muertos mientras ellos ponen las narices. Pero ponen las narices y ponen los bancos y ponen el negocio de armas, etc. Esos son los problemas que ellos tienen que ver. Yo les digo sinceramente, si se trata de decir algo más fuerte, no nos den ninguna cooperación para luchar contra las drogas. No nos den cooperación. Den todos esos recursos y pongan el 1% de su presupuesto militar a trabajar para desincentivar el consumo de drogas en sus países. Y van a ver que inmediatamente en los países del sur que producen ese tipo que producen coca y otros productos que después se convierten en drogas ilícitas, en el Ecuador no hay esa producción. Si hay procesamiento y comercio, y tránsito, pero no hay producción. Van a ver que en los países en donde hay esa producción se va a terminar, porque cuando no tengan a quién venderle, cuando no tengan consumidores, que están allá están las narices de los consumidores, en los países nuestros no va a haber producción. ¿Y esta reunión, canciller, lleva algo? ¿Sirve de algo estas asambleas extraordinarias? De algo sirve, lastimosamente muy poco. O sea, va avanzándose algunos conceptos, las declaraciones ya vienen consensuadas, o sea, ya se han discutido en esto, los especialistas han discutido. Ahora vamos a tratar de avanzar un poco más también en los conceptos para que en las próximas declaraciones avancemos más. Pero el problema concreto es de políticas públicas. Es lo que cada uno de nuestros países debe hacer. Nosotros en el Ecuador trabajamos y otros países hermanos también trabajan para desincentivar el consumo. Eso es lo más importante. Y claro, nosotros estamos involucrados en todo este vorágine de producción de la coca, de procesamiento, de comercio y de los negocios violentos, la violencia que se produce en los países como consecuencia de esta situación tan grave de los consumidores. O sea, allí está el problema y allí hay que poner el principal acento. El principal acento tiene que estar en donde está el problema. El problema está en los consumidores. Sé que su agenda es bastante ocupada, canciller, pero debo hacerle una pregunta porque quisiera hacérsela más larga incluso, la entrevista, para hablar también del continente. Pero una muy breve, canciller, y es porque la noticia sí lo demanda. ¿Cómo puede ayudar los medios de comunicación en esta lucha contra el consumo, contra la producción del narcotráfico, pero también cómo hacer y cómo debe ser esa relación entre el gobierno y medios de comunicación? NTN 24, por ejemplo, fue sacada también de las cableoperadoras, pero ahora también de Internet. Hubo ataques, digamos, y advertencias de acciones legales contra CNN, el Nuevo Herald, porque los acusan de terroristas psicológicos y demás. En el caso de Venezuela, por ejemplo, ¿qué opinión le merece esto? Bueno, yo creo que un gran aporte podrían hacer las agencias internacionales de prensa, los medios de comunicación, si dedicaran patrióticamente una parte de su tiempo a esto, al fenómeno de las drogas. Ojalá puedan dedicar, así como hacen servicios sociales y utilizan sus recursos para una serie de cosas, lo utilicen para esto. Saben que es uno de los problemas más graves para las familias de nuestros países. ¿Cuántos? Todos. Yo estoy seguro que usted, perdone que se lo diga, pero yo sí. Yo no sé si usted y el camarógrafo y todas las personas tenemos parientes, primos, hermanos, amigos metidos en ese mundo terrible de las drogas. Terrible, porque felizmente a mí no me llegó. Por suerte, yo nunca me he metido en ese problema. Pero cuánta gente ha destruido su vida, sus familias, sus hijos, por meterse en ese problema. Sin embargo, no lo abordamos como sociedad. Por eso yo digo, es un fenómeno social. No es un problema de los militares que vayan ahí a coger a los narcotraficantes que están en la frontera, que están en un barquito, que están en un submarino. No, es un problema de todos nosotros. Yo creo que muchos harían, pero muchos harían los medios de comunicación si dedicaran una parte de sus espacios. También, 2% de su parrilla, como ustedes le llaman, a desincentivar eso, a hacer notar cuánto está perdiendo la humanidad, cuánto está perdiendo la sociedad, cuando dedicamos parte de nuestros recursos a consumir estos productos tan nocivos, pero tan nocivos. Así es que sería muy bueno que pudieran dedicar una parte de su tiempo a eso. Pero usted ha sido crítico de medios internacionales, en el caso, por ejemplo, a veces de CNN, incluso de NTN 24, de Nuevo Herald, pero amerita, por ejemplo, sacar un canal del aire o sacarlo de Internet y que nadie lo pueda ver en su país. Son decisiones soberanas de los países. ¿Lo haría Ecuador en algún momento? No quiero comentarlo. Son decisiones soberanas. Nosotros hacemos lo que corresponde, lo que nosotros creemos que debe hacer. Cada país es soberano para tomar su decisión. Canciller, muchísimas gracias. Era el canciller Ricardo Patiño, canciller del Ecuador en NTN 24, hablando de esta cumbre número 46 de la Organización de los Estados Americanos que se lleva en Ciudad de Guatemala. Continúen ustedes con más de la programación que les tenemos preparado. Gracias a Juan Carlos Aguirre por la entrevista, es decir, son actos soberanos de los países. Cada quien viola la libertad de expresión soberanamente, según el canciller Patiño.